Buenos días, Mar Azul. Wow, desde el año pasado, qué bromita, ¿verdad? La de siempre. Desde el año pasado no los veo y la realidad es que yo llevo mucho tiempo sin verlos porque esas vacaciones que se tomó Mar Azul el año pasado fueron para mí inmensas. Las extrañé, los extrañé muchísimo, extrañé estar en este lugar y para colmo el domingo pasado tampoco los pude ver, pero aquí estoy y mira qué privilegio me da Dios que es para compartir con ustedes su palabra. Así que gracias por estar aquí un domingo más y a todos los que nos visitan por primera vez, recibe este fuerte aplauso. Aquí aplaudimos mucho a las visitas, nos emociona que estés con nosotros, que hayas escogido por venir a nuestra casa, que ahora se convierte en tu casa y deseamos que regreses y que vuelvas. Para los que no me conocen, mi nombre es Shelly Bell y soy la esposa del pastor Gino, pastor más hermoso del área este, no de Puerto Rico. Y juntos pastoreamos esta hermosa comunidad que sabemos que Dios nos ha dado como un regalo junto a un equipo pastoral hermoso, Ivy y Joel y todo el equipo de líderes que pastorea junto a nosotros. Y bueno, si no lo sabes, la semana pasada comenzamos con una serie de mensajes nueva que se llama Fiesta en el Desierto y hoy vamos a estar hablando sobre AA, adorando y agradecidos. Y nosotros comenzamos la semana pasada, Pastor Gino comenzó a observar la salida del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, de Egipto hacia la tierra prometida. Y nosotros en Mar Azul creemos que estamos viviendo algo parecido a lo que vivió el pueblo de Israel en aquella temporada, allá en el campus Metro, en Cupey. La iglesia que de ahí salieron todos los demás campus como Cabo Rojo, Juncos y Norte, Metro, por fin encontró un lugar para irse. Y este lugar, créanme que por más de 2 décadas había sido soñado, había sido deseado. Muchos de nosotros que comenzamos allí, que vimos todo esto y hemos escuchado esa palabra y esas promesas de que ese lugar va a llegar, ya ustedes van a ver, nos vamos a mover. Escuchar esta noticia para nosotros, a nosotros nos causó una gran alegría. Y quizás algunos están un poquito reacios por el cambio, pero lo único constante en el mundo, ¿qué es? El cambio. Y si nosotros como individuos y como iglesia no cambiamos, nos volvemos irrelevantes. Y creemos que este nuevo movimiento que vamos a estar haciendo en Metro, a este otro local, es una movida completamente de Dios donde se van a construir los sueños de Él y vamos a seguir impactando familias y vamos a seguir siendo una tierra fértil para todos los que allí lleguen, como pasó cuando nosotros inauguramos este lugar. Así que nosotros creemos que estamos más o menos en esa misma historia de la salida de Israel de Egipto hacia la tierra prometida. Ahora, pero desde donde salió Israel, de ese punto de partida hacia la tierra prometida, está lo que se llama la tierra intermedia, el desierto. Y ese es el lugar donde es un espacio incómodo. Es un espacio que nosotros cuando nos encontramos frente a un espacio así, pensamos que tenemos que soportarlo, no quisiéramos pasar por ahí. Yo no sé si tú has estado en algún momento que te encuentras desde un punto de partida y miras hacia donde tienes que llegar y dices, ay, pero si yo me pudiera evitar esto. Hay personas que les encanta conocer el mundo, pero dicen, si yo pudiera evitar los aviones. ¿Cuántos se sienten identificados? Si yo pudiera evitar los aviones y Dios me teletransportara a Suiza, ¡pum! Mira, Adrián, nosotros hace un año nos mudamos a San Lorenzo y estamos casi a 41 horas de distancia de todos los lugares, de la mayoría de los lugares divertidos que los vamos a llevar. Así que cada vez que nosotros nos vamos a montar en el carro y decimos, vamos a tal sitio, lo primero que él dice, pero ¿cuánto tiempo? Y nosotros, bueno, pues 40 minutos, 1 hora. Ay, Dios mío, pon el GPS para poder ver los minutos, a ver cuánto es que nos tardamos.
Pero Adrián sabe que papá y mamá no lo dejan ver el teléfono para ver muñequitos. Nosotros siempre le decimos, disfruta la naturaleza, habla con nosotros, vamos a hacer algo diferente. Y es por eso que cuando estamos en el carro pocas veces podemos hablar por teléfono o textear, porque él nos tiene bastante ocupados. Y él comienza a jugar veo, adivina, adivinador, cosas que lo ayudan a aprender, ¿verdad? Nosotros intencionalmente para que él aprenda, ¿verdad? Las palabras, las letras. Y él de alguna manera se inventa algo para poder pasar el momento sin sufrirlo. Sin sufrirlo. Porque él sabe que de ese momento no se puede escapar, tiene que pasar por ahí. Así que el desierto no es un lugar que está destinado simplemente para ser soportado. El desierto tiene un propósito. El desierto vino para enseñarnos y viene para enseñarnos algo. Cuando Dios te invita a ti y me invita a mí a pasar por el desierto, es porque Él sabe que hay algo que nos necesita enseñar. Él sabe que el desierto es para nuestro bien. Y mira, en el versículo 16 de Deuteronomio 8, que es un versículo que hemos estado observando desde la serie pasada, mira lo que dice. En el desierto te alimentó con maná, comida que jamás conocieron tus antepasados. Así te humilló y te puso a prueba para que a fin de cuentas te fuera bien. Ese era Dios explicándole al pueblo de Israel el propósito detrás del desierto. Para que a fin de cuentas te fuera bien. Porque cuando Dios nos invita al desierto no es porque Él está aburrido, no es porque Él quiere ver, déjame ver cómo reaccionan estas personas porque estoy aquí en mi trono sentado y yo estoy aburrido, sino Él tiene un propósito detrás de todo eso, porque hay unas cosas que Él tiene que transformar en nosotros. Porque hay unas maneras de ser equipado y que Él sabe que a través del desierto lo va a llevar a cabo, lo va a cumplir. Y hoy vamos a acercarnos a la historia de Israel, pero nuevamente un poquito al principio, antes de que salieran de Egipto. Y vamos a ver el nacimiento de la esperanza en el corazón del pueblo de Israel. Mira esto, Moisés había sido seleccionado por Dios para ir donde el Faraón y anunciarle y decirle y exigirle, en otras palabras, deja a mi pueblo que salga 3 días al desierto para que me haga fiesta. Dios había escogido a Moisés y Moisés escoge a Aarón para poder ir allá, pero antes de ir al Faraón, la idea era decírselo al pueblo, acercarse al pueblo y darle la noticia. Dale esta noticia, mira esto, imagínense esto, estás frente a un pueblo, una generación que lleva 400 años siendo esclavos en Egipto. Una generación que lo que había estado escuchando desde que nace hasta ese momento era que Dios le había hablado a su antepasado Abraham y le había dicho que iba a hacer de esa nación una nación poderosa y que esa nación iba a bendecir otras naciones. Eso era lo que ellos se pasaban escuchando día tras día, una promesa de que iba a venir una liberación, que de alguna manera alguien los iba a sacar de la esclavitud. Constantemente, desde que nacen hasta ese momento, lo que escuchaban eran las historias de sus antepasados, de este Dios. Y de repente se acerca Moisés y Aarón a decirle en Éxodo 4, 29, 31. Luego Moisés y Aarón reunieron a todos los jefes israelitas. Aarón, además de repetirles todo lo que el Señor había dicho a Moisés, realizó también las señales a la vista del pueblo, por lo que el pueblo creyó. Y al oír que el Señor había estado pendiente de ellos y había visto su aflicción, los israelitas se postraron y adoraron. Imagínate tú haber estado año tras año orando y pidiéndole a Dios que te libre de una aflicción. Pero tú sabes que han pasado 400 años. Pero tú sigues orando. Tú escuchas a tus papás, los hijos tuyos escuchan a sus abuelos orando, líbranos de esta aflicción, sácanos de la esclavitud. ¿Cuál es la respuesta que tú hubieras tenido cuando tú ves a estos dos hermanos que no solamente te dicen llegó el momento de sacarlos de la esclavitud, sino que hacen señales? Y ellos estaban mirando estas señales y estos milagros y no podían tener duda de que ciertamente Dios había dicho, escuché tu oración,
vi tu miseria y te voy a sacar de donde estás. ¿Cuál hubiera sido tu respuesta de asombro, de gratitud, de alabanza, de entusiasmo? Pues eso fue lo que ellos hicieron. Ellos se postraron y adoraron. Había lágrimas por sus ojos. Y quiero que sepan que cuando se dio la noticia de que Mar Azul Metro consiguió un local, la respuesta fue casi igual que esta. Nos cuenta Pastor John que recibió múltiples mensajes de texto cuando se veía en persona con la gente, cuando entraba a sus redes sociales y veía el inbox, toda la gratitud y la emoción de las personas de que wow, por fin vamos a llegar a este lugar soñado, un lugar espacioso, un lugar donde se van a poder construir los sueños. Esa fue la respuesta de adoración, la respuesta de gratitud, una respuesta hermosa. Pero vamos a seguir leyendo lo que pasa después. En Éxodo 5, 1, 9 vamos a ver cuando el duro golpe de la realidad llega. Después de eso, Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y dijeron: así dice el Señor Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que celebre en el desierto una fiesta en mi honor. Y Faraón dice: ¿y quién es el Señor? Respondió el faraón, para que yo le obedezca y deje ir a Israel. Ni conozco al Señor, ni voy a dejar que Israel se vaya. El Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro, contestaron. Así que debemos hacer un viaje de 3 días hasta el desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. De lo contrario, podría castigarnos con plaga o matarnos a filo de espada. Moisés y Aarón respondió el rey de Egipto: ¿por qué distraen al pueblo en sus quehaceres? Vuelvan a sus obligaciones. Dense cuenta de que es mucha la gente de este país y ustedes no lo dejan trabajar. Ese mismo día el faraón ordenó a los capataces y a los jefes de cuadrilla: ya no le den paja a la gente para hacer ladrillos, que vayan ellos mismos a recogerla, pero sigan exigiéndoles la misma cantidad de ladrillos que han estado haciendo. No les reduzcan la cuota, son unos holgazanes y por eso me ruegan. Déjanos ir a ofrecerle sacrificio a nuestro Dios. Impónganles tareas más pesadas, manténganlos ocupados, así no harán caso de mentiras. Y es aquí donde comienza el desierto. No fue cuando salieron de Egipto, aquí comienza el desierto, porque hasta el momento Moisés y Aarón estaban seguros que Dios estaba en esto. El pueblo estaba seguro que Dios estaba en esto. Habían señales que respaldaban lo que Moisés y Aarón habían dicho y ellos muy probablemente estaban esperando una respuesta positiva, pero llega el golpe duro de la realidad cuando las cosas no solo se pusieron difíciles, sino se pusieron mucho más difíciles. El faraón dijo: ¿tienen tiempo para estar 3 días celebrando? Eso es que le falta más trabajo. Vamos a añadirle más carga. Una respuesta que nadie se estaba esperando. Pero quiero que recuerdes algo, que el desierto es un lugar al que debemos ir para convertirnos en lo que Dios desea que seamos, para lo nuevo que Él quiera hacer. Cuando las cosas se ponen más difíciles, puede ser demasiado desalentador. Pero no olvides que Dios tiene propósito en el desierto. No sé si recuerdas la última vez la respuesta que ellos tuvieron de adoración, de agradecimiento, de postrarse. Ahora miren la respuesta que tuvo el pueblo en Éxodo 5, 19, 21. Los jefes de cuadrilla israelitas se dieron cuenta de que estaban en un aprieto cuando se les dijo que la cuota diaria de ladrillos no se les iba a rebajar. Así que al encontrarse con Moisés y Aarón, que los estaban esperando a la salida, les dijeron: que el Señor los examine y los juzgue. Por culpa de ustedes el faraón y sus siervos nos odian. Ustedes mismos les han puesto la espada en la mano para que nos maten. Y es aquí donde llega el reemplazo de la esperanza por quejas. Y yo estoy segura que yo hubiese respondido de la misma manera. Yo estoy segura que muchos de los que están aquí hubiesen respondido de la misma manera, porque el pueblo de Israel de repente comienza a recibir nuevas instrucciones de mayor trabajo, pero si lo último que me dijiste era que nos ibas a liberar, esto no me hace sentido y las cosas por tu culpa se pusieron más difíciles.
Pero mira lo que Pablo escribe, haciendo referencia al desierto por el que pasó Israel. En 1 Corintios 10:6 dice, todo eso sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo, como lo hicieron ellos. Dios sabía que cuando Cheliber entrara en el desierto y las cosas se pusieran bien difíciles, iba a tener una respuesta natural de quejas. Pero en su inmensa gracia me dio este ejemplo para que cuando yo lo leyera entendiera que el desierto viene por mi bien y que no significa que si las cosas se ponen más difíciles es que ya Dios no está. Y esto significa que Él nos dio la oportunidad de elegir algo diferente a lo que el pueblo de Israel eligió. A ti y a mí. Nos dio la oportunidad de leer esta historia para poder escoger algo, una respuesta diferente a lo que el pueblo de Israel hizo. Y significa también que tenemos que luchar con el deseo de quejarnos cuando las cosas se pongan difíciles, porque como tú entres al desierto, será el tono que marcará el resto de tu viaje en el desierto. Claro que sí. Es bien importante que entendamos que de la manera que nosotros entremos al desierto, ese tono marcará el resto de nuestras respuestas. Mira lo que sucedió con el pueblo de Israel luego de esa respuesta, luego de ese reemplazo de quejas, de adoración por quejas. En Éxodo 15:24, entonces el pueblo murmuró contra Moisés diciendo, ¿qué vamos a beber? Éxodo 16:2, en el desierto toda la comunidad se quejó contra Moisés y Aarón. Éxodo 17:3, pero los israelitas estaban sedientos y murmuraron contra Moisés. ¿Para qué nos sacaste de Egipto?, reclamaban. ¿Solo para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Números 14:2, todos los israelitas se quejaron contra Moisés y Aarón. Números 16:41, al día siguiente toda la comunidad israelita se quejó contra Moisés y Aarón. Su adoración y su gratitud fueron reemplazadas por quejas, y las quejas se volvieron el tema central de su viaje por el desierto. Entonces, ante este ejemplo que ya vemos, que ya conocemos, que muchos de ustedes ya han conocido desde hace muchos años, donde vemos un pueblo salir a hacer un viaje que los expertos en mapa de hoy en día nos dicen que se supone que durará 7 días, como máximo 24 días. A ellos les duró 40 años. Por las quejas, por la murmuración, por la falta de visión, por no creer que Dios estaba allí. Tú escoges queja o gratitud. Vamos a ver nuevamente la advertencia de Pablo en 1 Corintios 10:6 al 10. Todo esto sucedió para servirnos a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. Tampoco murmuren contra Dios como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del exterminador. Y si tú me preguntas a mí, Cheliber, ¿cuál ha sido tu mayor desierto? Porque yo sé que así como yo, muchos de ustedes han vivido muchísimos desiertos. Pero pensemos en nuestro mayor desierto. Y yo no tenía planificado hablar sobre esto, pero mi esposo Gino me llamó a capítulo y me dijo, tú tienes que hablar de eso. Y yo soy obediente. En septiembre del 2020, yo estaba comenzando a vivir un momento que para mí era un momento de cumplimiento de muchos sueños, de muchas peticiones, de muchos anhelos. Yo estaba en ese momento, cuando tú dices, viviendo mi mejor momento. Tenía un niño de 4 años, tengo todavía, ahora tiene 7. Con un niño de 4 años, comenzando a vivir el sueño de que esta comunidad, este local ya estaba ready, íbamos a comenzar a levantar lo que iba a ser el liderato de esta comunidad. Yo había estado firme 2 años, lo que nunca, con una alimentación, mira, iba 5 o 6 veces a la semana al gym. Y de repente en septiembre del 2020 me entero que estoy embarazada. Y no era algo que no quisiéramos, queríamos darle hermanitos a Adrián, pero nuestro deseo era adoptar porque no queríamos pasar por otra pérdida de embarazo. Yo había tenido 3 pérdidas de embarazo. Cuando de momento recibo esta noticia,
fue como que, ok, pero está bien, le vamos a dar un hermanito a Adrián. Hasta que me entero que era mellizo. Mi lamento, o sea, mi alegría y agradecimiento se convirtió en queja. ¿Cómo va a ser? Pero 39 años. Ya ser embarazo gemelar es alto riesgo. 39 años se le suma el alto riesgo. Mis antiguas pérdidas se suma el alto riesgo. Así que yo me encuentro ante un panorama lleno de mucha incertidumbre. Yo quiero que tú sepas una cosa. ¿Dónde están las mujeres aquí? Levanten las manos las mujeres. Somos mayoría, yo lo sé. El embarazo puede ser el momento más solitario de una mujer. Porque por más que tú estés rodeada de gente que te ama, de personas que están contigo y que dicen voy a estar contigo hasta el final, y es cierto, la única que puede llevar ese embarazo de 9 meses eres tú. Nadie puede cargar ese bebé, nadie puede estar en el parto y hacer lo que tú estás haciendo o pasar la cesárea contigo. Nadie carga el cambio hormonal de emociones, la tristeza, la preocupación de viviré, lo lograré, pasaré esto y podré estar con mis hijos. ¿Cómo estará mi salud mental? Nadie puede cargar ninguno de esos cambios sino solo tú. Eso es el momento de mayor soledad. Y ahí me encontraba yo, pero el doble. El doble, con estas 2 criaturas en mi vientre, con un niño que apenas iba a cumplir 4 años. Casi todos los días de mi embarazo yo lloraba. Porque de ser una mujer demasiado hábil, no me dolía un pelo, me empezó a doler todo. Las rodillas me empezó a doler, caminaba 2 pasos y me asfixiaba. No podía atender bien al niño que era mi todo. Él estaba acostumbrado a que su mamá estuviera ahí para todo. Y eso me afectaba demasiado. De repente, en pleno embarazo, comienza el proceso de levantar el liderato hermoso de esta iglesia. Y ahí estaba Gino, que tenía que hacerlo solo. Y yo sintiéndome cada vez más sola. Con muchas preguntas y muchos temores. Pero el proceso no paró cuando parí a mis gemelos, porque cuando tengo la cesárea, la anestesia tuvo un doble efecto en mí. Esta anestesia comenzó a hacerme un efecto tan grave que yo no me pude parar bien por 2 semanas de la cama. Yo sentía que mis hombros y mi nuca me hacían una presión hacia abajo, que si yo no me acostaba no se me quitaba. Los doctores sabían que eso había sido un malpractice en la cesárea. Y lo único que me decían era, se te va a ir solo. Pero cuando yo me metí a Google, no hagan eso. No lo hagan. Me decía que había mujeres que se quedaban así por el resto de su vida. Entonces, ustedes pueden creer, ¿verdad? O pueden imaginarse cómo estaba mi momento de adoración y gratitud. En quejas, en preguntas sin respuesta. Porque yo acabo de tener a mis 2 bebés que no puedo atender como yo quiero, no podía establecer la lactancia, otros tenían que cuidarlos por mí. Veía allí no trabajar solo con los nenes, con la iglesia, con tantas cosas. Y yo sin saber si iba a salir de esa cama o de ese proceso. Cuando por fin salgo, porque estaba inmersa en medicamentos y le dije, Dios mío, yo no puedo vivir toda mi vida llena de medicamentos. Yo quiero que ustedes sepan que yo hice esta oración. Si yo voy a vivir toda mi vida tomando opioides, yo no quiero vivir. Y le pedí a Dios que me sanara pronto. Y así lo hizo. De repente se me fueron todos los dolores, pero eso no terminó ahí, porque la idea de volver a tener la vida que yo tenía antes seguía latente ahí detrás de mí. Y en mi corazón ya no vas a poder ser la misma, perdiste tantas cosas, mira cómo estás ahora, cómo vas a volver a ser la misma de antes. Realmente tú vas a poder criar 3 hijos. Y tenía una comunidad que clamaba y me pedía que estuviera cerca y yo no sabía cómo hacerlo. Una comunidad de fe hermosa. Veía a mi esposo que lo estaba haciendo solo, pero yo no sabía cómo hacerlo. Ahora, yo te tengo que decir que cuando llega todo el final de ese asunto, hoy en enero de 2024, al recordar cada lágrima,
a recordar cada pregunta que yo le hacía a Dios: ¿dónde tú estás? Me dejaste sola, no entiendo nada, no sé cómo hacerlo. Hoy puedo decir que de ese desierto yo salí diferente. Hoy puedo decir que yo pensaba que el matrimonio no iba a volver a ser el mismo porque tuvimos que reestructurar muchos asuntos en el matrimonio, muchas áreas económicas, cómo lo íbamos a hacer. Hoy yo puedo decir que lo que yo pensaba que iba a ser el final de muchas cosas en mi vida era el comienzo de muchas otras nuevas y diferentes. Pero yo lo puedo decir hoy. Eso yo lo puedo decir hoy. En aquel momento yo no veía absolutamente ninguna salida. Y hoy estamos ante una decisión entre queja o gratitud. En medio del desierto que estamos enfrentando o que vas a enfrentar. Y mira lo que yo encontré que significa la queja. La queja en un diccionario por ahí que encontré en Google dice: descontento y protesta. Pero según la Real Academia de Shelley Bell, escucha, ustedes me van a decir si es cierto. La respuesta a la incapacidad de no poder ver lo bueno de las cosas. Enfocarse en lo negativo de las situaciones. Esa es la queja. Y si hay algo que yo aprendí de este desierto es que la queja no me dejó nada. Absolutamente nada. Porque Pablo dejó muy claro que la forma en que Israel respondió en el desierto fue para darnos ejemplo a nosotros. Y uno de los mayores pecados que cometió Israel mientras estaba en el desierto fue la queja. Mira lo que hace la queja. La queja no solo entristece a Dios, sino que te saboteas a ti mismo. Después de la queja solo te queda una mayor tristeza. Cuando hacemos de la queja una constante, la tristeza nos envuelve. La queja nos atrasa. La queja nos mantiene presos. La queja puede ser en muchos momentos justificada. Sentimos que necesitamos quejarnos, pero es una trampa. Porque no pasa nada. Porque la queja nos detiene, la queja no nos deja disfrutar de las maravillas del desierto. No sé si sabes, pero cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, de día Dios mandaba una columna de nube para protegerlos del sol. Y cuando esa columna se movía, ellos sabían que tenían que levantarse y moverse e ir detrás de ellos. Y de noche había una columna de fuego para que el frío no los maltratara. Y cuando esa columna de fuego se movía, ellos sabían que tenían que ir detrás de esa columna de fuego. Su ropa crecía con ellos. Estuvieron 40 años y esa ropa crecía con ellos. Los zapatos crecían con ellos. ¿Cuánto yo desearía que los zapatos de mis hijos crezcan con ellos? ¡Wow! Qué fabuloso sería eso. Pero quiero que sepas una cosa. La queja del pueblo de Israel no les permitió ver esas maravillas. De cómo brotó agua de una roca. De cómo el mar se dividió en dos. ¿Cuántas veces la queja no te ha permitido ver lo que Dios sí está haciendo? ¿Cuántas veces la queja nos ha privado de la felicidad que Dios nos quiere dar, de las cosas que Él nos quiere enseñar, de la nueva persona que Él quiere hacer en nosotros? ¿Cuántas cosas perdemos diariamente por quejarnos? El agradecimiento y la alabanza cambia la atmósfera de lo que está pasando. Hay momentos donde ciertamente lo único que deseamos es quejarnos, yo lo sé. Pero cuando guardamos silencio y vemos lo que sí Dios está haciendo y agradecemos y alabamos, AA, adoración y agradecimiento. Cuando guardamos silencio y vemos lo que sí Dios está haciendo, nos libramos de caer en unas garras muy fuertes. Mira, una de las razones por las que yo amo la Biblia es porque nunca Jesús nos escondió la realidad de la vida. En la Biblia nunca tú vas a ver que te escondan la realidad de la vida. Mira lo que dice Pedro, primera de Pedro 4, 12 al 13. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Al contrario. Y es que si hay una forma de disfrutarse esa nueva temporada que vas a comenzar a vivir, es saber que cuando estuviste en la prueba, tuviste la mejor actitud. ¿Cuánto les ha pasado eso? Y también nos pasa lo
lo contrario, cuando pasamos la prueba y nos dimos cuenta que no tomamos la mejor actitud, nos entristecemos y es difícil, un poco difícil disfrutar lo nuevo que estamos viviendo. Y decimos, no debí haber tenido esa actitud, no debí de haber dicho eso que dije, no debí de haber reaccionado de esa manera, porque mira dónde estoy hoy, Dios lo hizo. Jesús, Pedro, Pablo, todos lo dejan muy claro. Al entrar en el desierto, no te sorprendas cuando la vida se ponga mucho más difícil. Está claro en la palabra. Porque no es que Dios se olvidó de ti, no es que Dios se equivocó, no es que Dios está atendiendo a otra persona y te dejó solo en el camino. Es que necesitas ser un nuevo yo para recibir lo nuevo que Dios te quiere dar. Porque con tu antiguo yo no vas a poder manejar muchas cosas que tú mismo y tú misma estás soñando tener en tu vida. Dios está en esa tierra intermedia, aunque se pongan las cosas difíciles. Dios está y quiere que conviertas tu queja por adoración y alabanza. Cuando entramos a esa tierra intermedia, a ese desierto, nos vamos a enfrentar a una lección muy difícil. ¿Por qué? Porque en el desierto nuestro corazón se revela. Es ahí donde se manifiesta nuestro verdadero yo. ¿Dónde está nuestra fe? ¿En qué creemos? Y es entonces donde yo tengo que escoger entre creer que Dios es bueno y quiere lo mejor para mí, a que Dios realmente no está preocupado por mí y me va a hacer daño. Es en ese momento donde yo tengo la elección de escoger que Dios es un Dios bondadoso o que Dios me ha abandonado. Y es ahí donde nuestro corazón se muestra y reflejará realmente lo que tenemos dentro. Y ahí está la oportunidad que Dios nos está dando. Porque el desierto no viene para matarte. Porque Dios no quiere que en el desierto tú te apartes. Porque Dios no quiere que en el desierto tú te alejes de su amor. Porque Dios quiere que en el desierto tú veas dónde estás parado y puedas ver lo que sí Él está haciendo y afirmes tu fe y tu corazón en Él. Amén. Gracias, Señor. Si hay algo que conmueve el corazón de Dios en sus hijos, es que confiemos en lo que Él tiene para nosotros. A mí me encanta cuando Gino le dice a Adrián, cierra los ojos y abre la boca. Y él rápido. Pero cuando lo hizo por primera vez no fue así. Forcejeó Gino mucho. No, pero dime qué es. No, cierra los ojos y abre la boca. No, pero yo creo, pues no te lo doy. Y entonces, desde esa primera vez, ya él sabe que su papá nunca le va a poner algo en la boca que le haga daño. Cuando Dios te dice, cierra los ojos y camina. Aleluya. Yo quiero que tú estés bien claro que no va a ser para hacerte daño. Ni a ti ni a tu familia, aunque no sepas lo que Él va a hacer. Aunque sientas que estás entrando al desierto solo y sola, Dios no te mete al desierto para hacerte daño. El desierto es el lugar donde muchas veces lo invitamos a nuestra vida cantando: oh Dios, te quiero conocer más profundo. Enséñame tu corazón, quiero saber quién tú eres. Y sin saberlo le estamos diciendo a Dios: méteme en el desierto. Pero Él sabe que ese es el propósito de Él. Yo no sé cuántas veces en mi juventud yo le dije a Dios: si me tienes que pasar por el fuego, pásame, porque yo quiero ser más como tú. Ay, Dios mío, qué ignorante. Soltera lo tenía todo, mis papás me lo daban todo. Claro, esa oración era, mira, no sabía ni lo que estaba diciendo. Pero el desierto es el lugar que te hace anhelarlo solo a Él. ¿Sabes por qué? Porque en el desierto es cuando lo único que te queda es Él. Te has encontrado en medio de esas cuatro paredes donde miras al lado y dices: esta persona me quiere ayudar, pero nada de lo que está haciendo me ayuda. Llego a este lugar y pienso que esto es lo que yo necesito, y cuando te lo dan no era lo que necesitaba, hasta que haces así. Dios es el lugar donde Dios te lleva al límite de tu fe para que Él sea lo único que necesites en la vida.
Yo quiero que tú sepas que antes de que Pastor John comunicara esta nueva serie a los pastores en este mes de enero, ya yo todo el mes de diciembre estaba aprendiendo a agradecer y a adorar. Ya tenía mi cabeza por fuera de la arena movediza. Porque quiero que sepas que mis niños tienen 2 años y 8 meses. Todavía estoy, mira, ahí en el desierto. Pero ya en diciembre yo sentía que mi adoración estaba cambiando. ¿Sabes por qué? Porque me di cuenta que no morí en el desierto. En diciembre yo dije, wow, llegué hasta aquí, mira dónde estoy. Y mira a mis hijos, que yo sé que traen mucho caos a nuestra vida, pero también traen mucha alegría a nuestro corazón y mucha armonía en nuestra casa y felicidad. Y los miro y digo, gracias por el privilegio de darme 3 criaturas, que tengo la capacidad junto a mi esposo de formar 3 seres que cuando sean adultos también van a transformar la vida de muchas personas. Wow. Era necesario pasar por ese desierto porque sabemos que el legado que tenemos en nuestras manos es poderoso. Ponte de pie. ¿Cuál es el desierto que estás pasando hoy? ¿Cuál es la respuesta que estás teniendo ante ese desierto? Yo te invito a que si la respuesta que más sale de tu boca y de tu corazón es la queja, hoy tú puedas entregarla a los pies de la cruz. Y hoy tú puedas decir, yo no estoy sintiendo para nada alabar ni agradecer, porque yo quiero que tú sepas que en las ocasiones que yo venía a este campus y yo estaba pasando en pleno desierto, yo no sentía alabar, yo no sentía agradecimiento, yo no sentía el deseo de hacer lo que el worship leader me decía que hiciera, porque yo decía, porque tú no estás pasando lo que yo estoy pasando. Eso era lo que estaba en mi corazón. Pero de repente recordé en el diciembre de 2023 las veces que sí me habló. Las veces que sí me habló en las noches. Las veces que sí me habló cuando me hicieron una llamada y oraron por mí. Las veces que sí estuvo. Y hoy quizás tu respuesta puede ser la misma que yo cuando me sentaba allá atrás. Pero yo te quiero decir ahora, por favor, recuerda las veces que Dios sí ha estado. Por favor, haz un recuento de los que sí han estado y te han amado. Y si hoy tú estás lejos del amor de Dios por preguntas que no tienen respuesta, porque piensas que es muy difícil o porque piensas que Él se alejó de ti, yo quiero invitarte a que puedas reconciliarte con su amor. Y te quiero invitar diciéndote, Dios no te lleva al desierto para dejarte morir. Señor, gracias porque tú estás aquí. Gracias, Dios, porque aunque las cosas se pongan más difíciles, no significa que tú no estás. Gracias porque sentí, Padre, he sentido cómo estuviste conmigo en mi mayor necesidad. Gracias porque no me soltaste. Gracias porque no te cansaste de mí. Gracias porque hoy tú no te cansas de los que están aquí sentados. Gracias, Señor, porque no importa el desierto más fuerte que estén pasando hoy, tú hoy los llamas por su nombre y los estás llamando a tus brazos, que aunque estén pasando por el mayor de sus desiertos, tú los sostendrás. Padre, yo te pido que todos los que están aquí que necesiten de ti, hoy tú los visites, Señor. Yo te pido que hoy, si hay alguien que está pasando una crisis de soledad, de ansiedad, de depresión, de tristeza, hoy ellos puedan sentir como tú te acercas y los abrazas.